En este video vamos a comenzar a trabajar con el tema funciones definidas por usuario. Las funciones es algo que nos será muy útil a la hora de realizar programas, sobre todo cuando estos programas empiezan a ser extensos y muchas veces necesitamos repetir, ¿sí?, los mismos tipos de procedimientos, ¿sí?, o algoritmos más de una vez, y podemos entonces definir funciones. Las funciones no debería ser algo extraño, ya que hemos utilizado funciones, por ejemplo el caso de la biblioteca matemática, donde utilizamos distintas funciones como eran el valor absoluto, la raíz cuadrada, la potencia, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas, que de alguna manera, ¿sí?, nos ayudaban a resolver pequeños problemas cada vez que llamábamos o invocábamos estas funciones que nos proveían, en este caso, la biblioteca matemática. Ahora la idea es que nosotros podremos hacer nuestras propias funciones, ¿sí? Por eso se conocen como funciones definidas por usuario. Entonces las funciones son pequeños, podemos considerar pequeños programas, ¿sí?, que vamos a utilizar dentro de un programa mucho más grande. Una forma en que podríamos imaginarnos entonces una función es como un programa, ¿sí?, que realizará algo específico, y ese programa, ¿sí?, va a tener entrada. A estas entradas en general uno las conoce como argumentos o parámetros que va a recibir la función, y va a tener también posiblemente alguna salida, que en general vamos a decir que es la devolución o lo que devuelve nuestra función, ¿sí? Entonces una función, ¿sí?, va a realizar algún tipo de tarea específica, en general considerando la entrada, y nosotros esperando muchas veces que también nos dé un tipo de salida o devolución. Ahora bien, no siempre puede estar presente la entrada, es decir, podríamos no tener argumentos, ¿sí?, y también a veces podríamos no tener algún tipo de salida. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, que es una primera función que no tiene entrada ni tampoco salida. Es decir, que el primer caso que vamos a considerar, podemos decir que no va a haber ni entrada ni salida. ¿Qué sería esto? Vayamos a un ejemplo para mostrar qué es una función y cómo la vamos a trabajar. Bien, tenemos acá una primera función. Fíjense que algo que caracteriza cuando uno quiere definir una función es utilizar la palabra reservada def, que viene de definición, y luego sigue un identificador o un nombre que le vamos a dar a nuestra función, y a continuación los paréntesis. Estos paréntesis hoy están vacíos, ¿sí? Vamos a ver que estén vacíos significa que esta función no necesita ningún tipo de entrada. Y luego, bueno, para finalizar esta línea están los dos puntos, como ya sabemos. Lo que sigue a esto, fíjense, indentado, es simplemente una sentencia de imprimir por pantalla, ¿sí?, la cadena hola. Algo muy, muy sencillo. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar definir una función cuyo nombre es mi saludo, y que lo que va a hacer, ¿sí?, es imprimir hola por pantalla. Probemos a ejecutar este programa, ¿sí? Si nosotros lo ejecutamos, ¿sí?, fíjense que no estamos obteniendo ningún tipo de salida. Uno podría pensar entonces que hay un problema, que no funciona, pero en verdad, ¿sí?, es necesario introducir un concepto, es que una función por sí sola, ¿sí?, no va a generar nada a menos que alguien la llame, ¿sí? Es decir, la función no es un llamado, no es un programa, sino que alguien tiene que llamarla. Bueno, ¿cómo hacemos para llamar? En este caso podríamos escribir la función mi saludo, lo cual vamos a entonces indicar como un llamado a la función mi saludo. Es decir, ahora en mi programa estoy haciendo un llamado, ¿sí?, a la función que acabo de definir. Ahora ejecuto y efectivamente ahora sí obtenemos una salida, que es la cadena hola. Por supuesto que yo podría llamar más de una vez esta función, repitiendo el llamado, y ahora obtuve dos veces, y podría así obtener cuantas veces quisiera, ¿sí?, siempre y cuando
fuera llamando a esta función que acabo de hacer. Entonces acá distinguimos dos cosas. Uno es la definición de la función, ¿sí? Que es lo primero que discutimos, y luego el llamado de la función. Algo importante también es que si nosotros alteramos el orden, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hubiésemos puesto los llamados antes que la definición y ejecutamos nuestro programa, en verdad lo que obtenemos es un error. Nos dice que desconoce, ¿sí? El nombre mi saludo. ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera estamos llamando una función que todavía nuestro programa no conoce, ¿sí? Por eso siempre en nuestro programa vamos a poner las definiciones de las funciones antes, ¿sí? Del código específico de nuestro programa. Bien. Bueno, algunas cosas para notar entonces es que cuando hacemos un llamado usamos los paréntesis, en este caso son paréntesis vacíos, ¿sí? Esto indica que no hay ningún tipo de argumento, ¿sí? Y usamos por supuesto el mismo nombre con el que hemos bautizado la función. Ahora bien, un primer paso es ahora considerar, ¿sí? Que nuestra función puede llegar a recibir un argumento, por lo cual podríamos ahora, ¿sí? Pensar que vamos a querer recibir un argumento, ¿sí? Aún así no estamos diciendo todavía que no vamos a tener una salida o una devolución de esta función, ¿sí? Más allá que nuestra función está haciendo algo, efectivamente está imprimiendo por pantalla, pero eso no es algo que nuestra función, vamos a ver, nos esté devolviendo, sino es simplemente una acción que hace, ¿sí? Como otras que podrían estar dentro de la función. ¿Cómo sería el caso entonces de recibir un argumento? Vamos a tomar el mismo ejemplo que estábamos haciendo ahora, pero vamos a incluir la opción de un argumento y vamos entonces a cambiar, ¿sí? Mi función que se llamaba mi saludo por mi saludo personalizado, donde fíjense que entre paréntesis ahora tenemos, ¿sí? Una variable que hemos llamado nombre y que de alguna manera lo que hace es mostrarnos, ¿sí? O darnos una posibilidad de recibir un argumento. En este caso va a ser un nombre. Ahora la función lo que va a hacer es imprimir un mensaje que siempre va a ser el mismo hola, pero a continuación, ¿sí? También va a imprimir lo que venga en nuestro argumento nombre, ¿sí? Nuestra variable nombre, que podría tener entonces el nombre de quien queremos saludar. ¿Cómo llamaríamos esta función? Bueno, sabemos que tenemos que poner su nombre, mi saludo personalizado, y ahora deberíamos, ¿sí? Incluir ¿sí? Una cadena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos la cadena Juan, ¿sí? Juan va a ser un valor que va a copiarse a nuestra variable nombre, y si ejecutamos el problema, ahora vemos que la salida de nuestra pantalla es hola Juan, es decir, que nuestra función ha tomado el argumento y lo ha incorporado dentro de la función. Bien. De esta manera entonces vemos que es muy útil poder recibir argumentos, ya que nos permite de alguna manera personalizar o ejecutar acciones, ¿sí? Considerando estas entradas. Bien, esto nos muestra entonces cómo incorporar argumentos en nuestra función y los vamos a manejar, ¿sí? Como si fueran variables al interno de nuestra función. ¿Qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando ahora definir un poco qué implica tener una salida, ¿sí? O que nuestra función devuelva algo. Vamos entonces a ahora considerar el caso, ¿sí? Donde nuestra función, ¿sí? De alguna manera va a devolver, ¿sí? Algún tipo de valor, ¿sí? Una variable, un valor. Vamos a poner que devuelva un valor, ¿sí? Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ir a ver este simple ejemplo. Ahora tenemos una función cuyo nombre es cubo,
¿sí? Hace referencia a poder elevar un número al cubo, a la potencia de 3. Y dentro de la función, fíjense que ya no estamos usando print, ¿sí? En verdad no estamos queriendo mostrar nada por pantalla, ¿sí? Sino que lo que estamos haciendo es usar ahora la sentencia return, devolver, y estamos devolviendo, ¿sí?, el valor que recibimos como argumento, que es número, pero elevado, ¿sí?, a la potencia de 3. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿sí?, lo que estamos recibiendo es número y estamos devolviendo número elevado a la 3. ¿Sí? Esto ya sí propiamente es una función que va a recibir un argumento y va a devolver, ¿sí?, un valor específico que representa lo que hace la función. Bueno, como veníamos viendo recién, uno podría escribir cubo, ¿sí? Vamos a escribir cubo, por ejemplo, de 3, ¿sí?, y vamos a ejecutar esta función, ¿sí? Ahora fíjense que la acabamos de ejecutar, ¿sí?, y no vemos ningún tipo de salida por pantalla. Y esto nos podría parecer extraño, pero en el fondo, ¿sí?, no es extraño porque en ningún momento hemos llamado o invocado la sentencia print, que es la que nos permite mostrar algo por pantalla. Fíjense que la función no imprimía por pantalla, sino lo que hacía era devolver algo por pantalla. Bien. ¿Cómo podemos hacer entonces para mostrar por pantalla el valor devuelto? Bueno, deberíamos en este caso agregar la sentencia print, ¿sí?, y mostrar el resultado de llamar nuestra función cubo y pasarle el argumento 3. Si hacemos esto, efectivamente ahora obtuvimos un valor por pantalla que es 27, que es el resultado de elevar 3 a la 3. Bien. Esto nos lleva a una gran diferencia respecto a aquellas funciones que no devuelven nada, que es que las funciones que devuelven un resultado, de alguna manera necesitamos tener forma de luego capturar, ¿sí?, o tomar ese resultado. La forma más sencilla de tomar ese resultado podría ser directamente mostrarlo en pantalla. Ahora, muchas veces este resultado no queremos perderlo, ¿sí?, sino que lo queremos almacenar para seguir realizando otras tareas, ¿sí? Por lo tanto, uno podría entonces utilizar, ¿sí?, una variable que podemos llamar resultado, donde va a almacenar, ¿sí?, lo que devuelve nuestra función. Y luego uno podría, por ejemplo, imprimir más adelante, ¿sí?, a un tipo de mensaje, ¿sí?, donde diga, no sé, el resultado de nuestro programa es algo muy sencillo, y recién ahí mostrar el valor del resultado. Bien. Esto suele ser un problema cuando uno empieza a trabajar con las funciones, ya que suele olvidarse que una función que nos devuelve algo, ¿sí?, implica que cuando la llamemos debemos tener forma de capturar o almacenar o eventualmente mostrar, ¿sí?, nuestro resultado en nuestro programa. Bien. Bueno, ¿qué otros argumentos podríamos recibir? Bueno, podemos recibir, ¿sí?, por ejemplo, también una lista, ¿sí? Vamos a considerar también el caso de recibir una lista. Acá, bien. Entonces, fíjense que esta función suma lista, lo que va a recibir es una lista, ¿sí?, con diferentes valores numéricos, y lo que va a hacer es recorrer esta lista y sumar todos sus valores para luego devolver, en este caso, la suma de todos los valores. Bien. Si quisiéramos entonces llamar a esta función, deberíamos utilizar su nombre, abrir paréntesis, y en este caso el argumento que se espera, ¿sí?, es una lista, por lo cual vamos a poner en este caso corchetes, ¿sí?, y hagamos una lista de 3 elementos sencilla, 1, 2 y 3. Nuevamente recordemos que si llamamos o ejecutamos esta función, no obtenemos ninguna salida de pantalla. Si en cambio este resultado
¿sí? Lo podemos, por ejemplo, almacenar en una variable, ¿sí? Luego podríamos, más adelante, hacer una salida donde diga la suma de la lista. Podemos mostrar es, y mostramos el resultado. Bueno, vamos a ejecutar esto rápidamente, ¿sí? Perdón, falta una coma ahí. Y ahí nos queda que la suma de la lista es 6, donde efectivamente hemos puesto 1, 2 y 3. Por supuesto que la lista, en vez de escribirlo así, podríamos haber tenido directamente una lista, ¿sí? Vamos a llamar, no sé, la lista A, donde podríamos haber guardado la lista y acá directamente pasar lista A. Esto también nos permite decir que la suma de la lista A es, entonces la suma de la lista 1, 2 y 3 es 6, ¿sí? Por lo tanto, como argumento, muchas veces lo que vamos a pasar es una lista o una variable, ¿sí? Que ya tiene almacenado el valor o los valores que nosotros queremos que nuestra función analice. Bueno, y por último, ¿sí? Un caso también particular y en el cual seguramente haremos ejercitación, es que nuestra función, en vez de devolver, por ejemplo, como era el caso de una suma, pueda devolver, ¿sí? Verdadero o falso, ¿sí? O los valores lógicos true o false, ¿bien? Entonces podemos ver esta función muy sencilla que se llama SPAR, la cual recibe un número, y fíjense que plantea una sentencia condicional donde dice si este número es divisible por 2, entonces voy a devolver el valor lógico true, de lo contrario voy a devolver el valor false, ¿sí? Algo que puede llamar la atención en este caso es que tenemos dos sentencias return, ¿sí? Devolver, pero fíjense que se va a ejecutar una u la otra dependiendo del resultado del condicional, ¿sí? Esto también es una forma en que muchas veces vamos a elegir qué devolver, y por supuesto que cuando se llama la sentencia return, nuestra función, ¿sí? Finaliza y devuelve el valor a quien la ha llamado. Bueno, podemos hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces es par. Podemos, por ejemplo, preguntar si es par 2, ¿sí? Vamos acá también, en vez de almacenarlo, directamente mostrar. Si ejecutamos, deberíamos obtener que esto es true. Y si en vez de 2, por ejemplo, pasamos el valor 7 y ejecutamos, ¿sí? Vemos que ahora obtenemos el valor false. Bien, con esto concluimos el primer video de funciones, ¿sí? Luego continuaremos con uno con un poco más profundidad en algunos temas, ¿sí? En el cual hemos visto entonces cómo trabajar con una función y en particular hemos hecho hincapié en los argumentos que puede recibir, ¿sí? Y qué formas puede devolver a quien la haya llamado, tanto sea en este caso valores lógicos, ¿sí? O valores numéricos, como fue el ejemplo anterior.